Les damos la bienvenida al primer episodio de Código Humano. Yo soy Nayeli Urrutia, psicóloga, y este espacio es para hablar de historias de hombres violentados emocionalmente, físicamente y legalmente y que no han tenido un espacio seguro para hablar. Así es, yo soy Sandra Flores, soy abogada y este espacio fue creado para escuchar con el corazón abierto y con la posibilidad de apoyar a estas personas que han sido víctimas de violencia. Este espacio no se creó para apoyar un género, ni dividir, ni crear polémica, sino apoyar de la mejor manera, escuchando y a lo mejor que una de estas personas se pueda conectar con la emoción, con la situación que vivió la persona que está contando su situación, pueda recibir ayuda de esta manera. Aquí los vamos a escuchar sin juicios, sin etiquetas, sin exigirles ser fuertes como lo ha impuesto la sociedad, el machismo. Aquí simplemente los vamos a contener emocionalmente y sobre todo a escuchar. Así es un espacio donde la psicología y la parte legal se unen para escucharte, para apoyarte y para que puedas hablar de todo lo que no se habla en esta sociedad, que por el tema del machismo, el tema de la violencia contra hombres no se escucha. Bienvenidos a Código Humano. Vivimos en una sociedad donde se nos enseñó a callar más de lo que aprendimos a sentir, donde el silencio pesa más que la verdad. pero ya es momento de mirar con empatía, no con etiquetas. De hablar de lo que pocos se atreven. De dar voz a quienes son minimizados. Esto es Código Humano, donde el abuso no tiene género. Bueno, pues hoy queremos presentarte una historia que merece ser escuchada con mucha empatía y con mucha humanidad. Por temas de identidad no podemos decir nombres, no podemos dar datos, pero bueno, él nos cuenta su historia porque no ha sido fácil y como muchas de estas existen afuera y que por miedo, por vergüenza no han podido ser contadas. La persona que nos acompaña hoy decidió compartir con nosotros su experiencia, no para señalar a nadie, ni mucho menos para crear un conflicto entre hombres y mujeres. Lo hace porque durante años vivió situaciones de violencia emocional, física y legal sin tener un espacio seguro donde hablar y porque su historia pues puede ayudar a muchos otros. Es importante entender que su historia no se trata de atacar, sino de visibilizar. Muchas veces los hombres enfrentan violencia emocional o legal sin saber qué hacer, sin conocer sus derechos, sin encontrar apoyo. Hoy vamos a mostrar esa realidad y con sensibilidad y sin juicio daremos información útil. Te invitamos a escuchar este testimonio con el corazón abierto y ojalá que su experiencia pueda darte luz, comprensión o valor si estás viviendo algo similar. Este es nuestro primer caso en Código Humano y gracias por escucharlo con respeto. Hola, pues muchas gracias por estar aquí. Primero que nada, te agradecemos por darnos tu confianza, por abrirte por primera vez y pues queremos que tu historia pueda llegar a muchos hombres y que podamos ayudarlos con tu historia y con nuestra información. Así es, muchas gracias por confiar en nosotros, por confiar en el espacio y estamos seguras, como dice Naye, que esta historia va a conectar con muchos hombres que están allá afuera y que viven esta realidad de lo que poco se habla. Queremos empezar preguntándote cómo conociste a tu pareja y qué fue lo que te atrajo de ella en un principio. Hola, muchas gracias por el espacio. Espero que ayude a mucha gente que escuche. Y bueno, ¿cómo la conocí? Pues la conocí por redes sociales hace ya muchos años. Pues empezamos a seguirnos, empezó a haber una plática y pues, el tiempo fue, pues, digamos que avanzando y como que empezó a haber cierta química y de ahí fue que decidimos empezar a salir. Y ya, pues de ahí se fue dando todo eso hasta que empezamos la relación. Ok, ¿y cómo te hacía sentir ella al principio? ¿Había momentos en que te confundía o realmente todo estaba bien al principio? Al principio todo bien, ¿no? Como
pues empiezas a conocer una persona, empieza a verse como todo bonito, empieza a ver que hay cosas en común, quizá no todo, pero siempre en las parejas no todo es igual, ¿no? Eh, pues en ese momento no encontré ningún, digamos que, como dicen, red flag o algo así al inicio. Todo bien, se portaba muy buena persona, muy directa. Entonces eso me gustaba porque no andaba como con rodeos. Y dije, bueno, pues puede salir algo bien. Pero sí, al principio todo, no había algo como que me llamara la atención, como diciendo, como que está raro. Fue avanzando cuando empezó a ver cositas, pero pues uno los va dejando como normalizando y dejando pasar, exacto, como diciendo, bueno, es normal que pueda pasar esto en una relación. ¿En qué momento te diste cuenta de alguna red flag? ¿Y cómo fue que empezó como a preocuparte ya ciertas acciones? Pues ya desde el noviazgo había ciertas situaciones que dejé pasar y que ahora, ya con el tiempo y pensándolo, no debí de haber hecho eso. Por ejemplo, empezaban ciertos celos, me empezaba a alejar de amigos, incluso de familia, pero de cierta manera como enfócate en mí, ¿no? O sea, yo soy tu pareja. O es que no, siento que no te cae, esta persona no me cae bien y no te lleva nada bueno, ¿no? Entonces, uno le hacía caso porque lo veías como, no quiero problemas, ¿no? Y dije, bueno, pues sí, igual, no pasa nada, para que se calme poco a poco. O sea, iba cediendo de a poquito hasta que todo iba incrementando, ¿no? O sea, no fue como de golpe el decirme, deja de seguir amigos, amigas, o deja de salir a lo que quieras, eventos, por ejemplo, lo empezó a limitar de cierta manera. Y pues, o sea, al principio digo, lo veía como, bueno, ok, apenas quiero darle confianza. Y erróneamente yo dije, bueno, pues es la manera, ¿no? Para que me empiece a tener esa confianza. Y después ya llegaron, pues si se puede llamar, no me gusta decir así la palabra, pero berrinches. Entonces ya cualquier cosa, había pleitos, enojos, eh, se salía de algún lugar, hacía cosas así ya muy que decías, híjole, esto no está bien. ¿Hubo algún momento así específico que nos puedas decir esto, que tú pensaste en ese momento, esto no está bien? Sí hubo varios, uno rápido, específico, no quiero meterme mucho en detalles así, pero hubo uno que fuimos a un lugar a cenar y estábamos platicando, de repente le brotó esta parte de enojo de algo y ni siquiera fue como algo que digas, bueno, sí tenía razón, no había razón, la verdad. Y empezó a enojarse, se paró de la mesa y se fue así corriendo. Entonces yo pago y me voy detrás de ella, ¿no? Corriendo. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué no hablamos? ¿Qué ocurre? Y me empezó, o sea, me hizo una escena, ¿no? Así en la calle. Entonces yo tenía miedo porque, digo, fue hace ya varios años, pero se echase a correr una calle oscura, sola, y pues yo y fui detrás porque sí me dio miedo de que le fuera a pasar algo. O sea, yo no iba a decir, ay, pues que se vaya. No, yo pues, me fui detrás de ella. Yo siempre he tenido pues, algo que me enseñaron en mi casa, que fue, si tú vas por alguien, lo regresas a su casa, ¿no? No soy de, por mucho que te pelees o ya, bueno, yo te regreso, a menos de, ok, ya no lo regreso, pero sé que están con alguien o en un lugar seguro, de confianza, que la pueda regresar, ¿no? En este caso no, estábamos solos, entonces pues, la calle sí estaba sola también, y no le importó, y, o sea, no es broma, sí, ya después conté y fueron como 3 cuadras que la correteé. O sea, ya después hasta lo pensé y dije, cualquier persona hubiera salido y hubieran pensado que yo estaba intentando hacerle algo. Pero no, o sea, ella fue porque se enojó y hizo su berrinche y todo. Ya después sí, regresamos, ya que estábamos regresando al coche, volvió a querer seguir. Yo ya no sabía ni qué hacer hasta que ya volvió al coche y la llevé a su casa y desgraciadamente no corté ahí, ¿no? O sea, fue como, bueno,
yo con la intención de hay que hablarlo, qué pasó, bla, bla, y empezaba como el no, perdóname, perdí la cabeza, pero, o sea, ya con el tiempo lo entendí que son como pedacitos que te dan de seguridad o de amor, como dicen, migajas, ¿no? Y tú piensas que que todo va a cambiar. Dices, bueno, ya pasó lo feo, ya vamos platicando, confianza y esto se va a arreglar. Y pues, Sin la intención de revictimizarte, ¿tú recuerdas la primera humillación o donde tú te sentiste realmente que ya no era una relación, pues, sana? la primera vez no bien, ¿verdad? Porque hubo varias. Como digo, de repente todo bien, todo otra vez de platicar, de ver todo eso. Sobre todo si yo cedía, eso sí lo quiero poner en la mesa de si yo cedía a eliminar a alguien, a no ir a un evento, a cosas así, ella cambiaba, ¿no? Y decía como que, me hizo caso, estoy de buenas. Pero no la llenaba. O sea, la verdad, pues de repente llegaba algo. Y de la primera vez que me hizo así sentir mal, ya fue más adelante. Yo con ella me casé, porque pues, por más de que vi todas estas cosas durante el noviazgo, cuando nos casamos y tuvimos un hijo, eh, fue ahí la parte donde ya empezó a cambiar para peor. Entonces ya había cosas donde, pues sí, ya me empezaba a decir pues, cosas fuertes. No recuerdo bien la primera, pero sí recuerdo varias. De entre, se burlaba de mi físico, me hacía sentirme menos, la verdad, o sea, me comparaba con algunas exparejas o con otras personas que conocía. En la parte económica también me atacó mucho, ¿no? Como nunca fue suficiente, entonces esa parte también era, no, digo, no se puede decir palabras, pero de perdón si no se puede, pero pues sí, de jodido, de eres un fracasado, cosas así. Entonces, pues yo me lo empezaba a meter a la cabeza, ¿no? De entrada. La parte física muchas veces, pero fue como avanzando de a poco, no fue de golpe. ¿Qué te hizo tomar la decisión de casarte? No sé, yo creí que las cosas iban a cambiar si yo le demostraba que todo iba en serio, que yo no estaba jugando. Algo hizo en mi cabeza esa idea y pues nunca supe al 100 por qué decidí seguir después de pues, tantas cosas, tantos pleitos. Yo veía, y eso es un error que yo veo que pasa mucho con las parejas actuales y todo, que te hacen creer que es normal que las parejas peleen y no debe ser normal. Eso ya lo entendí con el tiempo y ya un poco sanando todo este relajo, no al 100 pero algo, que no es normal que las parejas peleen. O sea, puede haber discusiones, puede haber eso, pero siempre se platica, siempre se habla, siempre debe de haber comunicación. Y en ese tiempo, pues yo lo creí al revés, como pues, las parejas pelean porque, pues, ¿quién no ha visto de repente que a los papás alguna vez discutieron, o amigos y todo eso? Entonces, yo creí que ya formalizando algo, teniendo un hijo, casándose, bla, 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 iba a cambiar todo, que ella iba a calmarse, digamos, entender que yo estaba, que la quería y pues no pasó. O sea, fue un error, la verdad. No error, esa decisión que tomé, que no fue la correcta posiblemente, pero no lo veo como un error porque gracias a eso, pues bueno, tenemos pequeño. Entonces, no puedo comentarlo todo como un error. O sea, sí estuvo mal, no debió de ser porque debí de haber visto todas las red flags que había, pero pues no hice caso y me hice ideas que fueron, pues que no eran la verdad. Y enfrente de tu hija pasaban situaciones de violencia. Sí, sí, ahí fue cuando empezó a escalar, ya que había nacido la niña, eh, insultos, y de ahí empezamos a llegar de violencia verbal, de violencia psicológica que ya había sufrido desde parte del noviazgo y después ya más cuando
empezamos ya, bueno, ya como casados, empezó la violencia física. O sea, yo sé que es algo que igual muchos hombres nos callamos porque pues, hemos tenido varias situaciones, ya lo platicaremos, pero sí empezó a escalar y enfrente de la niña estaba chiquita, tenía meses, y pues sí me llegó a pegar enfrente de ella. ¿Qué te hacía quedarte ahí a pesar del dolor que estabas sufriendo? Cuando ya estaba mi hija, pensé que si, pues no sé, me daba miedo dejarla sentir como que la abandonaba, porque pues, yo no quería eso, ¿no? Yo quería estar con ella y no lo entendía, pero cada vez iba todo a peor. Intentaste decirle, dejarla a ella y no sé, quiero pensar que justo con tu hija, sabiendo que es la parte más importante para ti, te hizo quedarte, ¿no? Sí, Seguramente utilizó esa de hecho sí, en una ocasión que también hubo un evento de violencia, me salí de la casa y pues, prácticamente huí. O sea, como si estuviera huyendo de una casa de secuestro, no sé, ¿no? En verdad. Suena horrible, pero sí me sentí algo así. Me salí y pues, fueron 2 días que no regresé, pero seguí en contacto con ella, no dejó de haber contacto. Y pues sí, la parte de regresar con mi hija fue la que me hizo regresar. No tanto por ella, pero dije, bueno, o sea, platicando por teléfono y todo, no, lo mismo, lo que contaba al principio, otra vez el perdóname, es que 20,000 pretextos, ¿no? Cualquier cosa, no estaba bien, no estaba al 100, esto, bla, bla, bla. Quiero que seamos una familia, bla, bla. Entonces como que te empiezan a endulzar otra vez. Y son gotitas que ya en ese nivel, cuando ya estás tan mal, las recibes como si fuera mucho. Y pues, accedí a regresar por mi hija. En esa salida, no sé si fue la primera, ya nos vas a contar, pero te pudiste dar cuenta de que tu salud mental ya estaba en riesgo. ¿Cómo te sentías ya para ese momento? No me di cuenta. En ese momento me fui porque ya no aguantaba, pero no sabía a qué nivel estaba. O sea, sabía que no estaban funcionando las cosas, que ya se estaba poniendo muy mal, pero nunca le di al principio, en esa primera, el tema mental. Lo veía más como el tema de los golpes y que no quería ni recibirlos, obviamente, ni que mi hija viera eso. Además de insultos, además, porque no nada más venía con eso. Y que yo ya estaba llegando a unos límites que, pues sí tengo que decirlo, como hombre nos aguantamos mucho, o bueno, ciertos hombres, yo sé que no todos, porque hay muchos patanes, hay mucha gente pues, mala, y por la gran mayoría de esos idiotas, y perdón por la palabra, pero no lo veo de otra, muchos pagamos. Entonces, bueno, dentro de esa parte, eh, pues no, o sea, como lo digo, llegaba yo a un límite en el que yo ya estaba con ganas de pegarle, de regresarle la violencia, pero me contenía porque, siendo sinceros, no es la manera en la que fui educado, y eso lo agradezco muchísimo a mis padres, y dos, yo perdía mucho, lo sé, porque, siendo sinceros, ante un ministerio público, ante alguien así, si yo hubiera contestado una agresión, el que hubiera terminado pues, en la cárcel soy yo, porque le iban a creer más a ella que a mí, por lo que hemos visto, la violencia hacia las mujeres. Claro. Y por el hecho de ser mujer. Es correcto, porque sabemos que la mayoría de las mujeres son las que sufren, y yo estoy de acuerdo con eso. Y por culpa de esos desgraciados que hacen ese tipo de cosas, los que vivimos, esos que somos la minoría, muy poquitos, no sé cuántos, o igual y no queremos salir, apenas algunos empezamos a contar, lo vivimos y lo sufrimos, entonces yo me tenía que aguantar, pero me daba miedo que un día no pudiera aguantarme y
por lo menos soltar un golpe, y no estaba bien. O sea, suena, o sea, igual mucha gente dirá, bueno, le voy a regresar una cachetada, no se puede, ¿no? Entonces estaba yo atado. Yo lo veía más por ese lado, no por el lado mental, sino yo ya estaba llegando a límites, yo ya estaba a cosas que yo ya no soportaba, pero nunca me pasó esa parte. Quiero pensar que esta violencia que se estaba ejerciendo contra ti te hizo sentir muchas emociones, miedo, ansiedad, depresión, ¿no? Sí, Y al final, esta violencia que ejercen es poco a poco, que va aumentando, golpes, palabras, insultos. Pues sí, justo no puedes tener otra consecuencia que no sea esa emoción tan fuerte. Llegó a un punto de quiebre donde tú ya no pudiste más. sí, que fue cuando ya decidí separarme. Ahí fue, ya contestando la pregunta anterior, fue ya la segunda vez que me salgo después de unos meses de la primera. La segunda vez fue cuando ya me empecé a dar cuenta, pero no al 100. Y fue gracias a familia y a amigos que me empezaron a ver mal en fotos, en Facebook o cualquier. Que subí alguna foto con mi hija o lo que sea. Y empecé a recibir mensajes. Primero no mucho, porque como que había gente que le daba pena. Y otros que sí me lo decían, oye, todo bien. Y yo no entendía por qué me lo decían. No, sí, todo bien, creyéndolo, ¿no? Y pues no, yo ya estaba mal emocionalmente. Y fue cuando en mi familia me lo dicen, oye, te ves muy mal y, o sea, tu hija va a estar bien, pero salte de ahí. Ya no es vida para ti. Te estás muriendo. Y me lo dijeron tal cual así. Yo creí que me lo decían en forma, ¿cómo podemos decirlo? Simbólica o exagerada. Cuando veo una foto que estaba con mi hija, donde según yo estaba sonriendo, y me vi vacío. No sé cómo explicarlo. Horrible. No era yo. Ahí me espanté. Y me di cuenta porque voy a tocar un poquito la parte que dijiste de depresión. Ya estaba entrando en depresión, ya estaba en depresión, de hecho. Y me empecé a ya querer ya, ¿cómo puedo decirlo? Quería, pues sí, ya empecé a tener pensamientos suicidas. Y sí quise hacerlo. Y tuve 2 episodios que ahora sí que como dicen, no sé si los angelitos, alguien, no sé quién, me ayudó. Entre esos, mi mamá me habló, que me hablaba a esas horas, y supo que, o sea, me habló así, como que presintió algo. Yo le ¿Qué pasó contesté. ese día? Yo iba al trabajo en la mañana y de repente yo ya iba con la intención de estamparme, o sea, de acelerar el coche y chocar contra. Siempre hay camiones en periférico, en el norte. Y dije, pues, chocar contra un camión sin frenar. Ese fue el pensamiento. O yo pasaba por Lomas Verdes. Pensé hay una presa, allá en el norte, hasta arriba. Y pensé aventarme ahí. Pero durante el transcurso en lo que lo pensaba, porque son cosas que son rápidas, Claro. recibo una llamada de mi mamá y decido contestarla, como para despedirme, la verdad. Y pues ahí me ayudó a calmarme hasta que llegué a la oficina. Fue fuerte, la verdad, porque yo ya iba con la intención. Me empezó a ayudar, cálmate, tranquilo, no pienses eso, todo va a estar bien. Tienes el apoyo de la familia, tienes apoyo de amigos, todo va a estar bien, tu hija va a estar bien. Eso era lo que me hacía detenerme, mi hija. Y fue cuando, pues sí, como que reaccioné y dije, no, ¿qué estoy haciendo? No puedo dejar a mi hija sin su papá. Tengo que verla de otra manera, ¿no? De ahí fue cuando ya, al poco tiempo, tomó la decisión de salirme. ¿Qué fue lo que finalmente te hizo decir, tengo que alejarme? Eso, que ya estaba teniendo sus pensamientos, que la violencia no bajaba. Al contrario, por ejemplo, eso nunca se lo dije, porque, bueno, voy a contar algo. Ella, por lo que me han comentado,
ahora sí, no soy experto. Tiene rasgos, bueno, no rasgos, es narcisista, ¿no? Entonces, que muchas veces se ve en el hombre, pero hay muchas mujeres que lo tienen. O por lo menos es lo que he leído y visto y me han comentado psicólogos y todo, porque yo obviamente tuve que tomar psicólogos. Y dentro de todo eso, muchas cosas que yo le contaba, personales, de la familia, o situaciones así, no las tomaba a bien, sino las utilizaba como arma en mi contra. Entonces, este tipo de violencia que ya estaba ejerciendo psicológica, me sacaba cosas que yo le había contado personales y las utilizaba como para humillarme. Entonces, obviamente yo estaba con el autoestima en el piso. Yo no creía en mí. O sea, yo me veía como una persona fea, fracasada, sin rumbo, que pues casi dependía de ella porque ella era la única que me quería. Los demás no me iban a querer por como yo estaba. Entonces, sí, todas esas cosas se fueron juntando y ya cuando empiezo con la parte eh, de pensamientos suicidas, todo esto, es cuando decido pues ya alejarme porque no pude hablarlo con ella, decirle, oye, estoy teniendo esto, porque sabía que lo iba a usar en mi contra, porque ya había usado muchas cosas en mi contra. Entonces, pues fue cuando yo me espanté, porque dije, el día que sí no la piense o no hay alguien que me marque, voy a hacer, voy a desaparecer de aquí. Y, y yo lo veía pues por mi hija, se queda sin su papá, pues, mi familia, que pues, les voy a causar un dolor horrible porque no es cualquier cosa, ¿no? Decir, ah, bueno, ya va y pues, ya me voy y se acabó. Eh, yo por eso respeto mucho a los que han llegado a tomar esa decisión porque es fuerte y al final algo me dijo, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y bueno, gracias a eso sigo y fue cuando decido, sabes que ya no puedo con esto. Ya estoy muy mal en todo. De hecho, me bajé muchísimo de peso. Yo llegué a pesar 40 kilos, 40 y tantos kilos de lo que me bajé. Yo no pesaba eso. O sea, mi peso normal estaba en 60, 57, por ahí. Y de repente ya estoy en 40. Fue cuando dije, no, bueno. Y duré años en volver a mínimo, ni siquiera subí mucho, pero a retomarlo, pero por lo mismo. Entonces yo me empecé a ver mal. La ropa ya no me quedaba, ya todo. Entonces, obviamente eso incrementaba lo que ella me decía. Si me decía que yo estaba feo, si me decía que yo no valía, así todo. Y yo veía que ni la ropa, ni esto, ni nada, y me sentía mal, pues yo más decía, pues sí, es cierto, tiene razón. Pues eso fue lo que me hizo de, ya no puedo. Y tuve que tomar la cosa más horrible de mi vida, que fue pues, dejar a mi hija, o sea, alejarme de ella en ese momento. Ok. Y bueno, después de separarte, de tomar esa decisión, ¿qué, cómo fue la dinámica de comunicación con ella? Al inicio, lo mismo de las otras veces, pidiendo perdón, vamos a ver por la familia, tenemos una hija, tu hija te extraña, todo eso. Era obvio, sí, yo también, obviamente, le extrañaba muchísimo, que ya no iba a pasar, que la perdonara, que tomáramos terapia. De hecho, sí llegamos a tomar terapia de pareja y el mismo psicólogo nos hacía ver que no, que lo mejor era separarnos. Y nosotros, no, ese psicólogo está mal, en lugar de ayudarnos, nos está perjudicando. No, es que veía cómo estaba la situación. Y pues, pues después ya que me separo, eran llamadas, regresaba a ver a mi hija de repente, así, pues cada semana, lo que fuera, una separación. Y empezaba el no, te extraño, y me abrazaba, me daba un beso, todo. Y yo empezaba la confusión en mi cabeza, ¿no? Y sí, hice bien, no estoy exagerando, igual yo estoy mal. Y pues no, pues al final no pasaban ni minutos cuando empezaba a recibir mensajes de seguro te fuiste con otra y yo en otro lado, ¿no? Así de qué onda, acabo de ver a mi hija y ya empezaba, ¿no? Como eso. Entonces ya era cuando decía, no, no puedo regresar porque voy a caer en lo mismo y la que iba a sufrir más era mi hija al ver todo esto. Y dije, no. Entonces
Hubo un tiempo que decidí alejarme todavía más y, ok, igual si lo viéramos del otro lado, muchos dirían, ah, dejaste a tu hija y te fuiste y te valió. No, no, no me valió. Mucha gente podría pensar eso, pero no, nunca me valió. Yo estaba con un dolor horrible de no poder estar con ella, pero tuve que ponerlo en una balanza y era que mi hija viera a su papá como su mamá me decía, mal, jodido, fregado, fracasado, bla, 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 o yo me recuperaba y que mi hija viera un buen papá. Porque de qué servía un papá amoroso si era un cero. Yo no quería eso. Entonces sí me costó muchísimo y tuve que alejarme. Y pues ella se agarró mucho de esa parte y empezaron amenazas, varias cosas así. Y ahí fue la dinámica después, ¿no? Entre bien, mal. O sea, era como una montaña rusa, de repente arriba, de repente abajo, pero ya separados. En tu separación, ¿a qué obstáculos legales te tuviste que enfrentar? Primero la parte de divorcio, que cuando me quise divorciar y toda esta parte legal, todo iba bien, ¿no? Así había conseguido, bueno, al principio por lo mismo de la parte económica, me faltó comentar, cuando me separo, todo eso, pues yo ya estaba en un hoyo, que todo, pues eso que dicen, ¿no? Te viene una rachita de todo mal, pierdo mi trabajo, me empiezan a venir varias cositas, ¿no? Y después lo entiendo que es por lo mismo, que vas atrayendo todo lo negativo y o sales o te quedas, y yo en ese momento estaba ahí en el lodo, como dicen muchos. Entonces, en lo que logré conseguir abogado bien y todo, porque a mí me daba miedo tomar un abogado de oficio, le llaman, ¿no? De ofrece el gobierno. Ujú. Porque dije, bueno, ella, entre las amenazas que comentaba, me decía que tenía influencias, y sí, o sea, sí conocía personas, y pues tenía muchos entre amigos, familiares, bla, 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 abogados, y yo no. Estaba de ese lado de derecho, digamos, estaba, pues, no tenía alguien así bien, ¿no? O sea, algunos amigos, pero estaban en otras áreas, no me podían llevar bien el caso, y entonces, pues obviamente tenía que juntar. Me daba cosa agarrar uno de oficio, porque yo en mi cabeza me hice, bueno, capaz de que a este leve no le importa, no sé, ya después, ¿no? Que diga, bueno, pues es un caso rápido, ¿verdad? Ah, pues falló, te salió en contra el fallo y bye, ¿no? Entonces, esperé a poder conseguir un abogado pagando, conseguí una abogada que me ayudó, en eso también estuve varias asesorías, y cuando ya todo iba avanzando, ella no quería aceptar los términos, la resolución, todo, bueno, ¿cómo se llama? Mi parte, lo que yo, Tu demanda. mi demanda, ¿no? Lo que yo digo, a ver, yo quiero esto, esto y esto, y faltaba su contrademanda y eso, ¿no? Claro. Ella no quería aceptarlo. Cuando ya estaba todo eso, ahí sí, desgraciadamente ahí falló mucho el sistema judicial, esto, porque de repente me dicen que no encontraban la dirección para mandarle ya La la notificación. notificación. Y pues bueno, pues yo busco en Google Maps el lugar, le digo dónde, no es un lugar tan difícil de encontrar porque hay varias cosas cerca muy ubicables en la ciudad. Entonces puse hasta dónde, circulé, mandé foto donde se ve hasta la fachada de la casa para que no hubiera todas las referencias posibles para que no hubiera pierde. Y no, que no, y que el mensajero no encuentra la dirección y que no, y hasta que me empiezan a decir que necesitaba pagar. En ese tiempo eran 2,000 pesos. Y yo dije, bueno, pues si eso es lo que apenas estoy pudiendo pagar a la abogada, ¿de dónde saco más, no? Y posiblemente lo hubiera podido pagar, no había problema. El problema más bien ahí que me entró es, ¿por qué tengo que caer en corrupción? En pagar algo que se supone que es gratuito. Y no, así no, no estuve de acuerdo. Entonces, bueno, al final quedó, ahí se quedó parado. Y eso fue la parte un poquito. Y unos me decían que metiera demanda por lo que me había hecho, por la violencia y todo eso. Pero un amigo abogado, que él sí estaba, pero del otro lado
lo que digo, no estaba en la parte familiar y todo eso, estaba en la parte laboral. Me dijo, mira, por lo que yo sé, pues, obvio, pues, conocen, ¿no? Tú, va a estar muy difícil, vas a vivir una pesadilla, porque no te van a creer, porque eres hombre. Entonces, yo no, o sea, si yo llegaba y decía es que mi esposa me pegó, yo iba a recibir burlas, tanto de los policías, Ministerio Público, bla, bla, como de las mujeres que están ahí, porque obviamente, seguro tú le pegaste primero, seguro esto. Y de hecho, ni siquiera tuve que tocar eso cuando platiqué con alguien y pasó. Así, ¿cómo crees que te pegó? No manches, o sea, eso no pasa. O sea, ya te empiezan a ver como débil. Por no decir la palabra, no me gusta decirlo porque es homofóbica, pero ya saben a qué se refiere, ¿no? Y por ese lado, y no creerte. Y seguro tú le hiciste algo, ¿no? Seguro tú le pegaste primero. Entonces, sí la tenía en contra. Entonces estaba muy difícil. Entonces no podía, no tenía esa certeza hasta que dije, bueno, ya después ver bien. Por otro lado, ya no quise insistir por el lado de la violencia o, bueno, de todo lo que me ocurrió. Y yo lo que quiero ya nada más es cortar el vínculo ahí legal este, para eso. Y hablando de este tema legal, al ver que no procedió por este sistema judicial que tenemos, pues corrupto, y que justo la mayoría de las personas, cuando tenemos una situación, decidimos no proceder legalmente por este sistema tan burocrático en el que vivimos, tan corrupto, tan vicioso, machista. Y bueno, quiero pensar que no procedió ya tu tema legal en cuanto al divorcio y convivencias de tu hija. No, de hecho, se paró todo. Yo ya no he podido ver esa parte, porque sí me tardé. No fue luego que me separé, eso me faltó comentarlo. No fue luego, no sé, al mes, años, porque yo estaba como mal, no sabía en todo. Claro. Y por ejemplo, la parte económica posiblemente podría haber pagado o alguien me ayudara, familiar o lo que sea, pero no pude por la parte anímica, yo no me sentía, yo tenía miedo, de hecho llegué a tener muchísimo miedo y muchos años le tuve miedo a ella a que me fuera a hacer cosas, porque me violentó de otras maneras ya separado, a quererme inventar, y eso fue a inventar cosas fuertes que yo había hecho con mi hija según inventos. Y es un tema muy fuerte, no, eso muy poca gente lo he comentado. Me quiso inventar que yo había hecho tocamientos a mi hija. Y eso me rompió. Porque ahí anímicamente fue cuando volví a entrar en depresión. Entré varias veces. Porque la depresión no es una cosa como de, me tomo unas pastillas, se quita y ya estoy como si fuera gripa o influenza. El COVID es algo muy fuerte y se queda. Y tenemos que lidiar con esto y mantenerlo como en un cuartito oscuro que no salga. Y ahí volvió a abrir la puerta. Y yo le dije, ¿cómo puede ser tan ruin de quererme inventar algo? Saber quién te cree. Así. Y todo para poderme tener ahí. Entonces yo me asusté. Porque volvemos a lo mismo que era lo que decía su palabra contra la mía. Si yo intentaba denunciarla, era su palabra contra la mía. Entonces me agarró ahí. Después me enteré con amigos que dice que, bueno, no conté al 100 esto, pero sí dije, oye, si me inventara cosas, dice, no, pues tiene que hacer pruebas, esto va a hablar, ¿no? Yo nunca había dicho que ella me había amenazado así. Después lo quitó porque me empecé a asesorar un poquito, casi como el primo de un amigo, ¿no? Porque me daba pena a mí que me están queriendo o involucrar en cosas que no. Y me daba mucho miedo toda esa parte porque en serio se puso muy violenta y muchos dirán, bueno, pues ¿qué le hiciste? Porque todo el mundo me pregunta, pues ¿qué le hiciste para que se pusiera así? No, es que así sí. Y yo pensaba, bueno, ¿qué hice? ¿Qué fallé? Si cometí un error, bueno, lo arreglo. No, ya después me enteré que este tipo de personas son así. Y te agarran una víctima, te agarran débil, te hacen todavía más débil
y no te sueltan. Eres su presa y te tienen agarrado y te van comiendo de a poquito. Entonces esa parte sí me costó mucho y me dijeron, no, no te puedes, a ver, si llegara a ver una cosa así, ella también está involucrando a tu hija en esto. Y es un tema muy fuerte porque si se descubre que es mentira, ella pierde a su hija, Claro. pierde, bueno, termina hasta en la cárcel y derechos y todo, y puede ir hasta la cárcel. Obviamente en lo que se averigua, pues yo hubiera estado ahí metido, ¿no? Y a mí me daba miedo y tuve que decírselo. Tú me inventas algo, tú me haces eso y ya la gente está, nadie estaba enterado, pero yo le dije creer que sí. Ya la gente está enterada de lo que quieres hacer. Tú intentas algo y la que va a perder eres tú y vas a llevarte entre las patas a la niña. Y fue como le bajó. Pero me quiso seguir con otras cosas, ¿no? Con, bueno, insultos, esto, habla. Ya como que vio que por ahí, como que le cayó un poquito el 20 de, no, si la estoy regando, está fuerte, pero empezó a ver otras cosas, ¿no? Entonces, siempre había alguna manera en la que quería hacerme a mí ver como el malo. ¿No? Entonces, ya después lo asumí como dijo, bueno, si quieres que yo sea, pues lo voy a hacer. No me voy a volver el malo, pero en tu cabeza lo soy, está perfecto. Pero yo sé que no lo soy. Fue lo que me ayudó. Eso también me ayudaron los psicólogos a entenderlo. Tú no eres el malo, tú no hiciste nada, que te sientes mal. Y también lo que estás diciendo es sensibilizar a las personas, porque somos muy buenos para juzgar, de decir, ¿por qué no luchas por tu hija? ¿Por qué no haces más? Cuando no tienen la parte emocional bien, ¿no? Para enfrentar un juicio, aparte, ¿no? Sí. Entonces, de esta parte de la historia, o sea, ¿qué le quisieras decir a los hombres que están viviendo esto? Porque seguramente hay también víctimas que se han enfrentado a esta parte legal. ¿Y qué les podrías decir sobre eso? Porque además seguramente se sienten también mal, ¿no? Y no tienen ni fuerzas para poder enfrentar esa parte. Mira, si pudiera darles un mensaje, de entrada, hagan caso a las red flags. Y no solo a los hombres, también a las mujeres, porque muchas mujeres también sufren todo esto. No lo dejen como pasar de, ay, bueno, se enojó, ay, bueno, es que igual yo le di motivos porque me vestí así o así, o yo hice esto, no. Eso ya son cosas que no están bien. Entonces, muchas veces han dicho, no somos billones de humanos en este planeta, no es la única, aunque parezca que es la única persona que encontramos y que nos quiere y todo, no. Quizá fuera, hay, no te voy a decir muchos, pero 3 personas más que quisieran estar contigo, pero no nos damos cuenta porque nos cerramos. Entonces, eso de entrada, hagan caso. Por otro lado, sí se puede encontrar a alguien que realmente te valore, que te quiera, porque sí, y lo constato. Lo constato porque sí, actualmente estoy bien en esa parte y agradezco mucho ese apoyo y ese amor. Y la otra parte, la parte legal, pues ni modo, vamos a tener que aguantarnos quizá, pero como dices, la parte emocional, irnos sobre eso, a estar fuertes mentalmente, a que a que si nos quieren volver a aventar piedras, no nos hagan nada. Que una roca se vuelva una piedrita, porque lo podemos lograr. Yo sé que al principio se van a sentir como si fueran rocas, pegan, pero si llegamos fuertes, empiezan a volverse piedritas, que nomás te pegan poquito y ya ni te lastiman, ya, hasta que se vuelva un polvo que lo podemos hacer a un lado, ¿no? Para llegar bien a eso y no callarnos, porque muchas veces nos da pena y a veces no creemos, pero en quien menos no creíamos, de contar familia, amigos, incluso alguien que consideramos buen amigo y todo, pero lo vemos así, son los que más te escuchan. Y lo pongo como, y ayudan. Lo pongo como un ejemplo personal.
en estos años después de todo este trance, fui conociendo gente y algunos amigos que yo los veía como, bueno, el típico amigo de fiesta y que terminan siendo, este, escuchando, platicando, dando su consejo, creyéndote y ayudándote. Y muchas veces nos da pena de hablarlo con algún amigo, como hombres. Yo sé que las mujeres lo platican mucho, pueden juntarse en grupos y lo hablan y entre todos le dicen de cosas al tipejo, ¿no? Pero en los hombres nos cuesta. Los hombres lo que más es, ay, es que ya no le hagas caso tal y tu cerveza y olvídate, ¿no? Claro. Pero sí hay amigos que, no, sabes que hoy no quiero emborracharme, yo lo que quiero es que me escuches. Quiero contarte lo que me pasó. Y sí hay gente que lo hace. O sea, sí, no todos, hay que saber con quién, pero sí no te calles, o sea, sí lo sueltas y lo empiezas a dejar. Entre más lo platiques, también te ayuda a tu entenderlo. Y tomen terapia, ayuda muchísimo también esa parte. Ahorita, gracias a redes sociales y como este espacio, ya podemos ver todos estos tipos de casos y entender lo que nos está pasando, porque cuando estás dentro, como pues, en este vicio, este círculo vicioso más bien, eh, te cuesta entender que tú estás siendo víctima de algo así. Tú crees que no. Y no, yo no soy. No me puede pasar porque yo me porto bien, ¿no? Yo aporto, yo esto, lo otro. No. Si estás, date cuenta. Entonces cuesta, pero si ya hay cosas que no están bien, o sea, la violencia de ninguna manera está bien en la sociedad, de entrada, menos en una pareja, porque se supone que es la persona que amas, la persona con la que quieres hacer una familia, vivir, pasar el resto de tus días. ¿Por qué vas a esperar a que te insulte, a que te grite, a que te pegue? Ya llegando a eso, porque después puede venir algo más. Yo sí quiero contar que tuve miedo, y eso fue otra parte que también me hizo, porque bueno, ya iba escalando de enojos, berrinches, insultos, alejarme de familia, alejarme de todo el mundo, a golpes. Dije, bueno, que sigue, que me mata. Y pues, ya también me dio miedo, ¿no? Entonces dije, ya venían muchas cosas, todo. O sea, a pesar de que yo tenía los pensamientos estos por la depresión, pues tampoco por otro lado voy a decir, bueno, pues que a ver qué pasa, ¿no? Entonces ya venían muchas cosas. Entonces, fue muy complicado, pero sí, si me pueden hacer caso los hombres en eso, hablen. Ok. Bueno, y qué importante es esto que dices sobre la terapia y cómo justo este espacio nace, hablándolo entre nosotras, de cómo es importante una parte para que llegue la otra. O sea, la parte de la psicología, el sentirte fuertes, como tú lo mencionabas, para llegar a un paso legal y tener pues lo que corresponde, la justicia ante una situación familiar, una controversia familiar. Hay que estar fuerte de una parte para llegar a la otra, porque como bien lo dijiste, el sistema legal pues es bastante viciado, es complicado, es duro y no es fácil tomar una decisión como denunciar, como demandar. Entonces, siempre va una cosa con la otra. Es por eso que este espacio se abrió. Gracias por esta historia. Y pues justamente hablando de este tema familiar en el que aún no se ha resuelto tu situación con tu hija, porque como mencionas, pues te tuviste que alejar y no la ves. Sí. Ya que estamos en este espacio, si tu hija te escuchara hoy, ¿qué le dirías? Ay, esa está fuerte esa pregunta. De entrada, que me perdone. De entrada. Porque yo no me alejé porque no la quería, porque yo no quería estar con ella, o por ser un inmaduro que no supo ser papá y huyó. No fue por los cigarros, como muchos dicen. No fue por eso. Solamente te quisiera explicar sin que tome partido, porque sé que pues, obviamente quiere a su mamá. Yo no quiero que haya conflicto en eso, porque de eso no se trata. El tema principal son los dos adultos.
y somos papás que no supimos llevar bien todo esto, sobre todo con nuestro chiquito, ¿no? Y le quisiera pedir, además de esa disculpa, decirle que la amo con todo mi corazón. Que quisiera que entienda que lo hice porque no quería que viviera toda esta violencia, porque no está bien. No está bien que te vean a cualquiera de los dos, tanto al papá o a la mamá, que los hijos vean cómo los maltratan, cómo los violentan. No está bien, porque crecen con eso. Que no normalicen eso. Y yo me alejé fue por esa parte, porque yo sabía que ella iba a sufrir igual o más, viendo a sus papás pelear. Y que me gustaría poder, yo sé que no puedo regresar el tiempo, yo sé que no puedo ayudar a estar en ese tiempo que ya se perdió de ser papá e hija, pero que me dé esa oportunidad de demostrarle que yo realmente sí la quiero con todo mi corazón. Que si llegaron a inventarle, porque no tengo idea si pasa o no, eso ya será en cabeza de otras partes, no de allá. Pero si llegaron a inventarle cosas de mí, que sepa la verdad, que sepa mi versión, el por qué, que le hice por protegerla, porque muchas veces piensan que no, que tenemos que estar ahí aguantando al pie del cañón, las humillaciones y todo, no, porque al final terminas perjudicando a los hijos. Y mucha gente no lo ve así. Yo lo hice por protegerla, porque no hubiera violencia y todo. Sí, yo sé que le hice, le estoy haciendo falta. ¿No? Que le hice, le estoy haciendo falta. Pero estoy para retomar todo esto. Yo sé que vienen etapas importantes de su vida y quiero estar con ella, si me da esa oportunidad. Por lo menos que me conozca, que sepa el papá que tiene, no el papá que le dicen, o el papá que cree tener. No soy un papá ausente porque quiso evadir la responsabilidad. No es eso. Si estoy ausente fue por causas de fuerza mayor, porque yo no hubiera querido que no sé, a los 7 años ya no estuviera su papá. Porque la verdad, así como veía todo, yo creo que sí, y no estoy exagerando, pero por el nivel de estrés, de depresión y todo, quizá yo ya no estuviera aquí, ¿verdad? Y eso quisiera decírselo, sí, lo tuve que hacer eso, para que vea un papá bien, y no vea una piltrafa, como dicen, de ser humano, que ya me había convertido. Y quisiera decirle muchas cosas, de que no me caben las palabras, la verdad, y sobre todo la quisiera abrazar y estar con él. Muchas gracias por abrir tu corazón, y si ven que se nos sale una lágrima, este espacio está creado desde la empatía. Nosotras solo queremos transmitir lo que viven muchos hombres allá afuera. Esto es más común de lo que creemos. Hay muchas mamás de hijos con padres buenos que desgraciadamente por situaciones de temas de pareja no pueden estar juntos, y los hijos son esta parte de, de manipulación y chantaje, y se convierte en violencia vicaria, que también se aplica contra hombres, no solo contra mujeres. Como les digo, es más común de lo que creemos. Todos tenemos un primo, amigo, hermano al cual la mujer no le permite ver a los hijos, pues porque no están con ellas, y porque también surgen estos temas de personalidades narcisistas, violentas, etcétera. Yo sí estoy a favor de que los hijos estén con mamá, pero también estoy a favor de lo justo que es que los papás tengan convivencia con los padres, y cuando son casos como estos de violencia, también hay que tratar el tema de la seguridad emocional de los hijos cuando una mamá no está bien, cuando una mamá también está ejerciendo violencia, hablándole mal al papá, etcétera, ¿no? Justo no se llegan a estas instancias por el tema legal, los vicios que decíamos, pero analizar a una persona psicológicamente durante un juicio podría determinar incluso la pérdida de la custodia y patria potestad,
porque no están bien, ¿no? Y no se llega a esto por lo mismo que mencionábamos, es una situación en la que al hombre no se le cree que es que la mujer lo violente, que le pegue, que le haga este tipo de violencia, incluso psicológica, de estarle diciendo no sirves para nada, no eres un buen proveedor, te ves mal, estás flaco, estás gordo, o sea, esta violencia también la sufren. Sí, justo es aquí donde la psicología y la parte legal se juntan y como bien lo dijo nuestro testimonio, es de verdad va a ir a terapia, tratarse emocionalmente, porque también es, o sea, los hombres cargan con esta situación de ser siempre los fuertes, ¿no? O sea, no se les permite expresarse emocionalmente, ni llorar, ni nada. Entonces están contenidos desde la infancia y es justamente mucho más doloroso para ellos poder sentir sus emociones. Y bueno, aprovechando que yo soy hija de padres separados, igual desde los 2 años, pues yo quiero invitar a los hijos que le den la oportunidad a los padres de, de conocerlos, porque, y pues me conmuevo porque pues, me acuerdo de mi historia y hasta que yo decidí poder buscar a mi papá y ver la persona que es, pues me quité esas dudas que tenía en la cabeza y como dice nuestro invitado, de pues, quitarte pues esas historias contadas sin afán de molestar, sino de proteger. Y y pues ahora me siento muy feliz de estar en contacto con mi papá. Entonces yo los invito como hijos también, de verdad pensarlo, que no se queden con solamente en un lado de la historia, que le den la oportunidad al otro lado de expresarse y pues de poder empezar una vida que no pudieron tener pues desde la infancia, ¿no? Así es, qué importante es esto porque pues es esta, ¿no? La parte de la historia donde pesa más porque estás como hijo con esta figura, ya sea paterna o materna, influye en los comentarios, a lo mejor directamente no te los dicen, pero los escuchas a tu mamá diciéndose a la tía, y este tipo de palabras que escuchas se van metiendo en tu cabeza y te vas creando una percepción cuando, justo como dices, no sabes el otro lado de la historia. Todos somos seres humanos y no venimos a juzgar a nuestros padres porque pues ellos están haciendo lo mejor que pueden desde su lugar. Con las herramientas que aprendieron. Así es. Aunque no lo queramos creer, pues lo hacen pues desde el amor, como lo pueden hacer con las herramientas que tienen. Pero también ya es nuestra responsabilidad como adultos tomar las riendas y mejorar pues también nuestra vida y no quedarnos solo con la historia, ¿no? Y pues bueno, pues te agradecemos muchísimo, muchísimo esta historia, esta confianza nuevamente. Y pues quisiera como que le pudieras dar, o sea, como cierre, un, pues un consejo a hombres que están pasando por lo mismo y que por miedo no hablan. Muchas gracias por el espacio para poder expresar muchas cosas. Son muchas las que tenemos, ¿no? Acá dentro. Esta es una parte de todo, porque si no, yo creo que nos aventamos horas platicando. Eh, ¿Qué puedo decir? Pues de entrada lo que decía, háblenlo, no se queden callados, busquen apoyo, sobre todo psicológico, porque sí ayuda muchísimo. Al principio yo también pensaba que no, y pues no lo necesito, y no sé, y sí, sí se necesita y muchísimo. Quizás incluso algunos tendrán que llegar a psiquiátrico, a apoyo psiquiátrico, pues, porque si hay, o sea, y he sabido y yo lo viví, yo no llegué a ese nivel porque ya me dio cosa, pero ya cuando entré en temas de depresión es horrible. Es una cosa espantosa y no se lo deseo a nadie entrar en estas cosas. Yo creo que es de las peores enfermedades. Siempre vemos cáncer o
enfermedades así, ¿no? Como de las fuertes, y no, la depresión es la peor, yo creo, porque te va acabando de otra manera y ya no eres tú. Y yo llegué a un momento en ese. Entonces, sí podemos recuperarnos, sí podemos salir y, y sí, ese es el mensaje que daría, o sea, busca apoyo. Hay redes de confianza que pueden ser tus amigos. Como les decía hace rato, muchas veces pensamos que hay amigos que solamente sirven para echar la cerveza. Y no. O sea, hay amigos de esos mismos que pueden escucharte y te pueden dar un buen consejo, a pesar de no haber estado ahí. Yo conocí a varios así. Y ahorita son de mis mejores amigos. Y seguimos y yo los escucho porque ellos también tienen sus problemas de cierta o de otra manera. Entonces, no querernos hacer los machitos, esa es otra. Porque pensamos de, ay, no, yo soy el hombre y yo tengo que aguantar, yo no lloro, yo no puedo sentir. No, sí sentimos y podemos llorar y no pasa nada. Y no nos va a quitar nuestra hombría. Si piensas que te va a quitar eso la hombría, pues quizá traes algo más, porque no pasa nada. No pasa nada en de repente llorar, en de repente no te tienes ni siquiera que emborrachar para llorar, porque muchas veces es como la manera de poder desinhibirte, porque pues, al final eso es el alcohol, para poder llorar con una canción triste o lo que sea, tratando de tener esto. No, se vale también en cualquier momento con tu psicólogo, psicóloga, con tus amigos, soltarlo y pedir ayuda, porque te puedes hundir y te puede ir muy mal. Yo sí he escuchado de casos, y no nada más aquí en México, en otros lados, donde ya así lo cuento rápido, de una señora que terminó con el cuchillo amenazando al marido, pegando de gritos de que el marido la estaba atacando. Los vecinos entraron y vieron que el marido estaba detrás de la mesa, espantado, y la señora con un cuchillo grande de carne, queriéndolo matar. Los vecinos creían que la víctima era ella, por los casos que son la mayoría, la verdad. Y era al revés. Y el chavo nunca había pedido ayuda porque se burlaban. Y estamos hablando de otro país, porque esto es mundial, no es y nada más. Claro, claro. Entonces, es eso, háblalo, porque alguien en algún momento te puede echar la mano. Y si necesitas salirte, salte. Prioriza tu salud en todo aspecto, mental, física, psicológica, todo. Si ve primero por ti, porque si tú no estás bien, no puedes dar amor a los que quieres, entre esos tus hijos. Y eso a mí me costó mucho, lo tuve que hacer y me ha ayudado. Y yo sé que ahorita, si tuviera la oportunidad de estar con mi hija, estaría mejor, estaría bien y vería un buen papá, no un papá que, como les decía, que no valía. Y no es de porque porque todos valemos. Entonces hablen, no de salir, no pasa nada. Sabemos que nos podemos escuchar, y hay espacios como este, hay otros, ver videos, entenderlo. Yo sé que muchos están enfocados a los hombres narcisistas, pero también hay para las mujeres. Y es el mismo caso. Cámbiale nada más, voltealo, ¿no? Como dicen, voltea la tortilla. Y es el mismo caso, porque también hay muchas mujeres narcisistas. Hay mujeres violentas. Entonces, salir y no tener miedo. No, el qué dirán que el rato se pasa. No hay bronca. No vives todo el tiempo con eso. Olvídate de si te van a decir o te van a ver en ese momento mal, que no te importe. Por eso nos ven mal, porque no alzamos la voz, la verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por tu historia. Y deseamos muchísimo que si alguien se identificó, si les gustaría venir a contar su historia, están invitados. Y pues también para tener una asesoría psicológica y legal, pero sobre todo aquí nos gusta tener las pláticas que sean humanas, con empatía y con compasión. O sea, ver al ser humano y a la persona y no como solamente el género. Así es, estamos hablando de personas.
somos personas escuchando personas. Aquí predomina la empatía. No, como les decíamos, no estamos defendiendo hombres, mujeres, no estamos a favor de yo porque soy mujer defiendo a las mujeres, yo defiendo a las víctimas. Y creo que mi compañera también estamos aquí para apoyar, para cuidar todos esos detalles que no se hablan por el tema del machismo. Y pues quiero concluir con una frase del machismo, porque el machismo no solo daña a las mujeres, sino que también priva a los hombres de su autenticidad y libertad. El machismo limita a los hombres obligándolos a cumplir estereotipos que van en contra de su bienestar emocional. Muchísimas gracias y pues les queremos recordar que el abuso no tiene género.